Primera de Crónicas 28. En estos días que nos acercamos a estos días así de fiesta y de celebración, podamos nosotros en estos días meditar en estos pasajes. Primera de Crónicas, capítulo 28, dice Primera de Crónicas 28, 9. Vamos a ver un poquito ahí ese pasaje, 28, 9. Vamos a ver casi todo el capítulo y el 29, algunos versículos. Creo que de algo por ahí el Señor está guiándome para el día domingo, aunque yo tenía en mente otro pasaje. Pero miren lo que dice la palabra del Señor ese. Muchas gracias, Laia. Primera de Crónicas 28, 9. David ya está. Lo uso así, hasta que yo lo uso así, mejor. Gracias, Augusto. David está preparando ya todo la. Gracias, hermano. Toda la. El traspaso de su reinado. Y va a hablarle a Salomón. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo del Señor. Y dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. ¿Sí? Vale. ¿Puedo usar este? Vale, perfecto. Bueno, está mejor ecualizado este, me parece. Bueno, aquí dentro no se escucha bien. Entonces, miren lo que dice la palabra del Señor. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Miren qué pasaje, ¿eh? Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Veámoslo un poquito de nuevo, ¿sí? Un pasaje bastante como que sacude el corazón, ¿no? En la mente, por lo menos, nos debería hacer reflexionar o pensar. ¿Sí? Dice la palabra del Señor, lo puedo escuchar aquí porque me escucho por allá afuera y acá adentro no. Dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todo y entiende todo intento. Miren lo que dice, y entiende todo intento. O sea, el pensamiento todo no ha venido, pero ya él lo entiende. Entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Y verso 20. Vamos al verso 20. Dijo además David a Salomón, su hijo: anímate y esfuérzate, y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová, Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Lo leemos una vez más. Dijo además David a Salomón, su hijo: anímate y esfuérzate, y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová, Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Vamos al capítulo 29, verso 2. Dice David, dijo David al joven y tierno de edad Salomón: yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro. Diga conmigo:
oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las cosas de bronce, hierro para las cosas de hierro y madera para las de madera y piedras de ónices, piedras preciosas, piedras negras, piedra de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Verso 3. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para el santuario, he dado para la casa de mi Dios. Oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata y para toda la obra de las manos de los artífices. Y pregunta él, me pregunta a mí por lo menos, ¿quién quiere hacer ofrenda voluntaria? ¿Quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? No se asuste, mi hermano. No le vamos a pedir la cadenita de oro ni el móvil de última generación. Pero la pregunta queda ahí. La pregunta está hecha para usted y para mí. Dice la palabra del Señor, verso 17. Yo sé, 29:17, dice, yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Verso 28. Y murió en buena vejez, lleno de días, de riqueza y de gloria. Y reinó en su lugar Salomón, su hijo. Ahí terminó la historia de David. ¿Sí? Dice que murió lleno de ¿qué? De días. Lleno de días. Hablando de que había vivido bastante tiempo. No sé si alguien sabe a qué edad murió David. No, nunca me he puesto a averiguar qué edad murió David, pero dice que murió lleno de días, de riquezas y de gloria, y con la seguridad de que el reinado quedaba en buenas manos. Pero hermanos, meditemos en estos días, en estas palabras. ¿Qué es lo que prepara? ¿Cómo nos preparamos nosotros? ¿Venimos a los estudios preparados para aprender? Porque acá dice que oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata. No, pastor, yo vengo así nomás y... No, yo vine preparado para orar, viene preparado para dar gracias, porque hay un momento en que damos gracias. ¿Y con qué venimos nosotros? Con cara larga, con una actitud indiferente. Cuando venimos y tenemos un tiempo para orar, también traemos, por eso dice la Biblia, oro para las cosas de oro. Cuando damos gracias a Dios, primero soy, Señor, quiero dar gracias a Dios. Quiero darte gracias, estoy agradecido. Pero también cuando se ora, también tengo mis peticiones. Sean conocidas delante de Dios todas vuestras peticiones. ¿Con qué? Con acción de gracia, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. O sea, es importante, mis hermanos, es importante que comprendamos. Y no solamente aquí tenemos un momento para dar gracias a Dios, sino en nuestro día a día, en nuestra vida privada, deberíamos tener un momento, decir, Señor, voy a ofrecer un tiempo, unos minutos de adoración, de gratitud hacia tu nombre, hacia tu presencia, Señor, por todas las cosas que tú nos das. Dice Primera de Crónicas 29:11, él dice,
Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. La riqueza y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros te alabamos y loamos tu glorioso nombre. Amén. Precioso pasaje, mi hermano. Ahí tenemos un salmo. Ahí tenemos una expresión de alguien agradecido a Dios. Alguien que había caído en el pecado, en la desgracia del pecado. Alguien que había caído en el olvido de su propio padre. Isaí ni se acordaba de que tenía un hijo por ahí perdido entre las montañas con las ovejas. Sin embargo, Dios que conoce todas las cosas, Dios que conoce, como decía 28:9, porque Jehová escudriña los corazones de todos. Él conoce tu corazón. Él conoce, jovencitos, entiendan que Dios conoce sus corazones. Hermanos, hermanas, démonos cuenta de que Él escudriña, Él sabe, antes de que tu pensamiento venga a tu mente, ya es conocido por el Señor. Él conoce. Y Él conoce todo intento de los pensamientos. Y dice allí, si tú le buscares, lo hallarás, mas si te olvidares de Él, si lo dejares, Él te desechará para siempre. Y claro, el que se olvide de Dios, mi hermano, jamás podrá participar de los bienes, de las riquezas, del honor, de la gloria que provienen de la presencia de nuestro Dios. Amén. Así que en esta noche dígale a su alma, alma mía, no te olvides de tu Creador. No te olvides de quién es tu Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, hermanos. Dios les bendiga abundantemente en esta noche. El día domingo estamos a las 11 de la mañana aquí. Bueno, yo estaré, no sé si usted vendrá, pero no escucho ningún amén, así que o todavía no ha venido usted, ha venido su cuerpo y su espíritu no, pero el domingo a las 11 de la mañana, hermano, ¿sí? Estaremos aquí para dar gloria, honra y alabanza a nuestro Dios. Vamos a ir al primer capítulo de Primera de Pedro. Pedro 1. Vamos a leer unos versículos allí. Estamos estudiando el tema afirmados, fortalecidos y establecidos. Afirmados, fortalecidos y establecidos. Hemos visto algunos de los aspectos de Pedro que tienen que recibir un trato de Dios mirándonos en un espejo. Mirando la vida de Pedro, nos miramos a nosotros mismos. Y de la misma manera que Pedro necesitó un trato del Señor, también nosotros necesitamos ese trato. Vamos a ir desde el verso 3. Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardado por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero.
en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación. ¿De qué? De vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían. Miren lo que dice, y las glorias que vendrían tras aquellos sufrimientos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Alguien entendió algo? Yo no me reiría, ¿eh? Si no entendió, está en problema, hermano. ¿Quién entendió algo? A ver. ¿De verdad no entendió? ¿Sí? ¿Nadie entendió nada? El título dice, una esperanza viva. Fuimos reservados, fuimos guardados en el Señor mediante la fe, dice allí. Fuimos cuidados, fuimos escogidos. ¿Eh? ¿Para qué? Para recibir, dice, para ser renacidos a una esperanza nueva, a una esperanza que estaba reservada en los cielos. Y junto con esa esperanza, una herencia incorruptible. Estábamos hablando recién, nosotros veníamos de casa y vimos por allí, aquí cerquita de aquí en Badalona, hay un lugar que antiguamente era todo un campo y que hay una masía por allí y luego también una especie de lugar donde se había enterrado a alguien. Y cuando la última persona que tuvo eso ya estaba a punto también de morir, donó toda esa parte, donó toda esa parcela, se la donó al ayuntamiento y aunque algunos dicen que lo expropiaron, pero la versión más creíble es que la donaron y con la condición de que no se levantara esa tumba, y así que quedó allí en el medio, donde está el reloj por acá en medio. Entonces hablábamos del tema de las herencias, ¿no? De que me dan, que no me dan y qué sé yo. Pero miren, hermano, justo nos tocaba leer este pasaje de la palabra del Señor. Esta herencia que dice el verso 3. Bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Eso lo entiende, sí o no? Bueno, entonces entendió algo. ¿Sí? Verso 4. ¿Para qué nos hizo renacer? Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Para mí. ¿Eso lo entiende, sí o no? Entonces, ¿qué dice que no entendió? ¿Por qué se quedó callado? ¿Sí? Dice que soy guardado. Miren lo que dice ahora. ¿Cómo que estamos siendo ahora? Guardados. ¿Qué está haciendo usted ahora? Guardado. ¿Qué significa? Cuidado, acobijado, ayudado, bendecido, provisto de Dios, por el poder de Dios mediante la ¿qué? Mediante la fe. ¿Entiende eso o no? O sea, mientras tenga fe en Dios, la fe verdadera, claro, no la fe de los demonios, porque la Biblia dice que los demonios también tienen fe. Hay una fe demoníaca. Hay una fe demoníaca que, hermanos, que más vale no tenerla. Por los demonios dice, la palabra del Señor dice que los demonios también, ¿qué?
creen y ¿qué? Y tiemblan. Les tiembla les tiembla el pescuezo, las rodillas, ¿eh? Pero son demonios, ¿sí? Pero nosotros somos guardados mediante la fe verdadera, la fe que tiene que ver con la obediencia. Somos guardados, dicen mis hermanos. Somos cuidados. Ese miedo a perder la salvación tiene que ser un miedo regulado de alguna manera, un temor regulado de alguna manera. Porque, hermanos, sí que debemos tener un temor, un cierto temor a fallar, a pecar y a desobedecer, pero no podemos permitir que ese temor nos paralice. No podemos hacer que ese temor neutralice y nos aleje de Dios. ¿Sí? La palabra del Señor dice aquí que somos guardados por el poder de Dios. Mire, hermano, preste atención cuando lee. Soy guardado. Esta es una promesa para mí. Para los que hacemos devocionales, tengamos cuidado cuando afinamos allí el lápiz, tengamos presente esto. Tengamos presente el hecho de que sí, tengo que caminar y Señor, disciplinar mi carne, sujetarla a la palabra del Señor, pero nunca perder de vista, mi hermano, que soy guardado mediante el poder de Dios. Hay una disyuntiva, ahora vamos a pasar a la vida de Pedro. Hay una disyuntiva. ¿De qué depende? ¿De qué depende de que nosotros sigamos siendo salvos hasta que el Señor venga? ¿De qué depende? ¿De las obras, de nuestras obras? No de que seamos salvos, Estoy diciendo de qué depende de que mantengamos la salvación, no que nos dé la salvación, que la obtengamos a la salvación. Estoy diciendo que mantengamos. O sea, ya nos dio la salvación, ya sabemos que la salvación no es por obra, pero ahora ya la tenemos. Vale. Pero también depende de este ingrediente también. O sea, los dos ingredientes. Voy obedeciendo, voy esforzándome, lo que Pablo lo que justamente ahora hemos leído, David le dice a Salomón, esfuérzate y sé valiente y Dios estará contigo. Lo hemos leído, lo acabamos de leer, Dios se lo había dicho a Josué. ¿Sí? Pero, la salvación la mantenemos mediante nuestra obediencia, pero hermano, tenga cuidado, porque a veces la gente hace un ídolo de la obediencia, aunque usted no lo crea. Y entonces cuando ve caer al hermano, ¿para qué? Se cree el juez y el perfecto y le cae ahí encima. ¿Por qué? Porque cree que su obediencia le da un cierto estatus, un cierto nivel. No, mi hermano, debo entender de que mi obediencia nunca será perfecta. Primero, nunca será perfecta, siempre será una obediencia ahí. Pero por sobre todas las cosas, la salvación me es mantenida a mí porque Dios me está guardando. Aquí la Biblia dice que sois guardado por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar salvación. Algunos dicen, pero ya no la tengo la salvación. Bueno, aquí no está bien traducido. Aquí está diciendo para vivir, para seguir viviendo en la salvación, que está preparada, que ya está diseñada para nosotros. Y aquí está hablando de la salvación. Tenemos una salvación presente en la que vivimos, una gracia presente. La pastora habló la otra día, antes bien creced en la gracia. Eso es salvación. ¿Qué es la gracia? Escuché a un hermano hablar el otro día y se hizo un lío con el tema de la gracia. Pero, hermanos, la gracia es la manifestación del don completo de Dios para con nosotros.
La misericordia, piedad, paciencia, compasión de Dios, bondad de Dios, perdón de Dios, el amor de Dios, la sanidad de Dios, la provisión de Dios, el acompañamiento de Dios. Todo eso es gracia. Entonces, salvación también es eso. Salvación en este sentido es eso. Pero hay una salvación presente y una salvación de la que disfrutaremos mañana. ¿Qué dijo Jesús? Por nada, que no nos afanemos, por lo que hoy tendremos. Aunque uno entra en desesperación, Dios tiene la provisión y Dios tendrá para mañana. Y si hoy he vivido en salvación, mañana también lo veré, porque soy guardado por el poder de Dios mediante la fe. Amén. Entonces, aquí tenemos una comprensión. Dice la palabra del Señor, verso 6, en lo cual vosotros nos alegramos. ¿En qué nos alegramos? En la salvación presente. Nos alegramos en las promesas de Dios. ¿Entiende eso? ¿Puede comprenderlo? Nos alegramos ahora. Aunque, mire la palabra, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Nos alegramos en las promesas, nos alegramos en la salvación, pero seguramente tendremos que ser afligidos, si es necesario, en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada. ¿Qué sea hallada en alabanza? ¿Qué cosa? ¿Qué sea hallada en alabanza? ¿Qué es lo que hay que hacer, que tiene que ser hallada en alabanza? ¿La qué? La fe, exactamente. Lea y entienda, ¿sí? ¿Qué tiene que ser hallada en alabanza? La fe. ¿Qué tiene que ser hallada en gloria? La fe. ¿Qué Dios va a honrar cuando Él venga? Nuestra fe. Que tiene que ver la fe que obedece, la fe que permanece, ¿sí? Entonces, aquí tenemos alguna parte del entendimiento del pasaje que acabamos de leer. Amén. Pero como ya se va pasando la hora, vamos a ir a nuestro amigo Pedrito. ¿Alguien se acuerda en qué punto nos quedamos? Teníamos 18 puntos. Hemos visto el hombre que decía jamás, cuántas veces debo perdonar a mi hermano, qué obtengo de todo lo que he dado. Y ahora vamos al cuarto punto. El hombre que siempre tenía que decir algo. Pedro era alguien que, como a mí, le cuesta mantener la boca cerrada. Vamos a Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. Marcos 9, 4 al 6. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. ¿Quién les apareció? Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Uno representa a quiénes. ¿A quiénes representa Elías? A los profetas. ¿Y Moisés a quién representa? ¿A quién representa? A la ley. ¿Sí? ¿A quién representa Elías? A los profetas. Y Moisés representa a la ley. ¿Estamos de acuerdo? No pierda Marcos, pero ya hemos leído este pasaje que creo que lo hemos leído en el discipulado. San Lucas
capítulo 24, verso 44. Miren, Lucas 24, 44. ¿Sí? Ahí los tenemos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé. Está hablando Jesús, está hablando el Señor Jesús. Estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿En quién? En la ley de Moisés. ¿Y quién más? En los profetas y en los salmos. ¿A quién nombra Jesús? A la ley de Moisés, a los profetas y a los salmos. ¿Quién se le aparece? ¿Quién se le aparece a Jesús allí? Elías y Moisés. Elías representa a los profetas que habían hablado de Cristo, que habían anunciado, la obra mesiánica del Señor. Los profetas, como Elías y tantos otros, habían anunciado. Recuerden que Elías es el profeta, el único profeta que en la Biblia aparece que no vio la muerte. Fue arrebatado por una carroza de fuego, dice la Escritura, y fue llevado. Entonces se le aparece Elías en representación de todos los profetas. Pero también Dios le había hablado antes de Elías, Dios había hablado por medio de ¿quién? De Moisés, a través de la ley. Hoy estamos espesos, hermanos, ¿eh? Hoy es viernes, parece, ¿sí? Entonces, Dios había hablado por Moisés y por Elías. Y entonces, aquí están hablando. ¿Qué estarían hablando? No, seguramente que no estarían hablando de cosas terrenales. Estarían hablando de asuntos importantes. Dice que hablaban con su Creador. Moisés y Elías hablaban con Dios, con Jesús. Dice allí, Marcos 9, 4. Dice que hablaban con Dios. Miren, allí estaban hablando, dialogando. No era una conversación, hermano, yo no me imagino, porque después todo el contexto de Marcos allí en el capítulo 9, no me imagino que era una conversación de estas que a veces la gente se enrieda, ¿no? Escucho todo, voy andando así, voy escuchando, la gente habla de tontería, de esto, de lo otro. No, el Señor estaría hablando de cosas importantes. Estaría hablando y quisiera imaginarme teniendo todo el contexto un poco bíblico en mi mente, diciendo Elías, diciéndole, Señor, se está llevando a cabo, se está desarrollando todo aquello que nosotros anunciamos. Y Moisés diría, ¿cómo anhelé ver este día? De hecho, Jesús va a decir, Abraham anheló ver este día que vosotros veis, en el libro de Juan. Así que me imagino que entre Moisés y Elías estaban allí dialogando con su Señor. Ellos habían hablado de él, el mismo Dios lo había usado a Moisés y a Elías, y ellos estaban viendo ahora la consumación de los hechos. No era una conversación trivial, una conversación, ¿cómo te queda la túnica? Qué linda que te queda la túnica, Jesús. Hoy, qué lindo color de ojos. Porque esas son las conversaciones que la gente tiene, ¿no? Por no decir que los carnales tienen. Porque ahora vamos a ver a Pedro. Mire, Pedro nos va a decir, se va a meter Pedro, y aquí Pedro me representa a mí. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Dice verso 6, porque no sabía lo que hablaba. ¿Por qué dice eso? Porque no se entera de nada de lo que está pasando. Porque si no, el Señor le hubiese contestado, bueno, Pedro, sí, es verdad, haz una enramadita, búscate unas ramas, que era lo que hacían en la fiesta de tabernáculos.
La fiesta de los tabernáculos se hacía, salía el pueblo, buscaba ramas y se armaba unas chozas y habitaban allí varios días recordando de cómo habían estado en el desierto. Oro para las cosas de oro. Yo veo, hermano, sinceramente, mira, hermano, yo sinceramente veo a veces yo sé que algunos usan el móvil pero yo les recomendaría que use que traiga una Biblia, traiga una de papel. Yo tengo un montón ahí. Si usted no tiene, yo le voy a regalar una. Pero traiga una de papel y escriba. Porque para las cosas de Dios necesitamos oro para las cosas de oro. Diga conmigo, oro para las cosas de oro. Pero veo que algunos están leyendo la Biblia en el móvil, me doy cuenta porque están atentos. Pero hay otros que yo estoy predicando y aquí, y se lo muestran al otro diciendo, como diciendo, me interesa un pito lo que está diciendo el Señor, me interesa más lo que está apareciendo aquí el comentario. No, mi hermano, oro no se entera, o si usted viene a la casa del Señor, tiene que enterarse. Pedro no se enteró de lo que estaba pasando allí. Dice, porque no sabía lo que hablaba, no se enteraba. Pedro, lamentablemente, como yo, muchas veces no me entero de lo que está pasando en el mover espiritual. Yo no sé usted, pero dice la palabra del Señor que Pedro dijo, bueno es para nosotros que estemos aquí. Y me imagino que el Señor habrá sido, sí, pero no te enteras, Pedro, de lo que está pasando. No te enteras de la película. Estamos aquí en medio del cumplimiento de lo profético, en medio de un mover profético, mi hermano. No era cualquier cosa que el Señor estuviera allí en ese momento. No era cualquier cosa. Era un momento extraordinario que jamás en la historia del hombre se iba a volver a repetir. Dios haciéndose hombre, caminando sobre la tierra. Era un momento importantísimo de la historia. Fueron 3 años y medio, 3 años y medio, donde Dios mismo se hizo hombre y caminó por la tierra. Y dice la palabra del Señor que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que vino y habitó en medio de nosotros. Y era un momento importantísimo, pero Pedro no entendía, no sabía qué estaba pasando. Él creía que ahora se estaba preparando algún ejército, había que buscar a algunos rebeldes, a algunos que les gustara la pelea, que les gustara la sedición, y ir a cortarle la cabeza a todos los romanos. Esa era la idea de Pedro. No se enteraba de que el Señor estaba hermanos, quiero que preste atención a esto, hermano. Pedro hasta ese momento no se enteraba de que Cristo estaba aquí en la tierra para derrotar al mayor enemigo del ser humano, llamado pecado. Porque el mayor enemigo del hombre no es el diablo, es el pecado. Es el pecado. Y Pedro no se entera como decimos aquí, no se enteró ni siquiera el nombre de la película hasta ese momento. Algunos dicen aquí, no, se enteró de la mitad de la película. Pedro ni se daba cuenta de lo que estaba pasando. Estaba el mismo Dios, el mismo Mesías, el Creador, el Redentor. Y a veces, no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa, ¿sí? Que el Señor quiere moverse en alguna dirección, quiere hacer o llevarme hacia alguna situación, pero yo no me entero. Mire lo que dice Marcos 9:2. 9:2. 6 días después, el Señor ya había tenido alguna, ahora vamos a volver a este pasaje luego, Pedro había tenido una revelación, así que pero también luego también se mandó en este libro de Marcos vemos a Pedro mandándose algunas. Pero dice que pasaron 6 días después de ciertos asuntos, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó ¿a dónde? Aparte, solos a un monte alto. Miren qué importante. ¿Por qué la escritura, y esto también va a aparecer en Marcos, va a aparecer en Lucas, en los 3 libros?
porque Cristo consideró importante que Pedro, Juan y Jacobo fueran testigos de lo que iba a acontecer. Porque él quería que aquellos simples hombres, terrenales hombres, pecadores hombres, débiles hombres, tuvieran una experiencia de lo sobrenatural. Y hermanos, quisiera que nosotros pudiéramos meditar en esto. Allí Pedro, Jacobo y Juan, ellos nos están representando. Allí puede usted poner su nombre en el lugar de Pedro, de Jacobo, de Juan, quiere ponerlo en el primero, en el medio o en el último, como quiera. Pero allí estaba usted y yo. Allí estaba Pedro, Jacobo y José Luis. Allí estaba Pedro, Jacobo y Manolita. Allí estaba Pedro, Jacobo y usted. Y yo estábamos ahí. Y la intención del Señor es llevarnos ¿a dónde? A un lugar aparte. Porque para las cosas importantes, oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata. Cuando había que multiplicar panes y peces, el Señor estaba con la multitud. Cuando había que sanar a alguien, el Señor estaba entre medio de los enfermos. Cuando había que perdonar a alguien, el Señor estaba en medio de los pecadores. Porque oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata. Pero cuando había cosas importantes, íntimas, ¿a dónde se los llevaba? A un lugar solito. No me pregunte por qué no eligió a todos, no lo sé. Sinceramente, también, dicho sea de paso, el pastor no tiene todas las respuestas, porque también estoy aprendiendo. Oye, el pastor sabe todo. No, mi hermano, mentira. No hay ningún pastor, le puedo asegurar. No hay ningún pastor que sepa todo. Mentira. Por más que sea teólogo, tengo un título de teólogo, sí, pero hay un montón de cosas que no conocemos de Dios. Principalmente estas. Aunque puedo vislumbrar que estos serían luego después del libro de los Hechos, estos serían las tres personas más importantes. Jacobo es uno de los, y junto con Juan y Pedro son uno de los pilares, junto con el hermano también del Señor, en el libro de los Hechos. Pero se van allí, y allí tienen, el Señor va a hacer algo que no hacía en público. Algo que era para los discípulos VIP. Para aquellos que yo sabía qué significaba VIP. ¿Alguien sabe? Creo que es algo exclusivo, son letras en inglés, ¿no? ¿Cómo es? Sí, pero creo que es, sí, que son para personas especiales, ¿no? Así que el Señor fue allí y dice la palabra del Señor, se transfiguró y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Allí estaba el Señor, manifestó su naturaleza, la naturaleza de Dios. Ahí mostró Él. Pero pastor, dice la Biblia que nadie que mire a Dios quedará vivo. Bueno, recuerden que al final también Dios tiene ciertas medidas de manifestación. Dios se manifiesta a través de la naturaleza. Dios se puede hablarme a través de un árbol. Sí, aunque el árbol no es Dios, pero sí me habla de que hay alguien que creó a ese árbol. De hecho, muchas parábolas o algunas parábolas son tomadas de árboles, de la naturaleza, del río, de la montaña, de las nubes, de la lluvia, del granizo. Entonces, Dios puede hablarme de un montón de maneras. O sea que hay diferentes manifestaciones. Y Él va a elegir una manifestación para revelarse a Pedro.
a Juan y Jacob. Y mientras está allí, mientras el Señor está pasando de ese proceso, yo no sé si fue un proceso de repente, si fue un proceso que comenzó a cambiar paulatinamente. Lo cierto es que mientras tanto se aparecen los otros dos personajes, Elías y Moisés. Y dice que estaban en un diálogo. Dice que hablaban con Jesús. A mí me gusta prestar atención a cómo la palabra del Señor se expresa. No dice comenzaron a hablar. Dice allí que hablaban. ¿Qué significa eso? Que ya estaban hablando. No dice comenzaron a hablar con el Señor. Se le apareció Elías y les apareció Elías con Moisés que hablaban. Eso me da a entender que mientras Jesús era hombre y Dios en la tierra, Él seguía siendo Dios en el cielo. Por eso es importante afinar nuestra comprensión de lectura, mi hermano. Por eso es importante en conseguirse una Biblia y ir apuntando. Mira, esto no lo había visto de esta manera. Lo tengo escrito aquí, subrayo una palabra, un comentario. Búsquese, tómese ese hábito, mi hermano. Tómeselo. Le va a beneficiar, va a enriquecer su corazón. Y en algún momento dado también lo va a ayudar a tener herramientas para hablar cuando hable con otro. Cuando hable con alguna persona, usted va a ir a su propia Biblia, usted va a ir a su espada, a su herramienta de trabajo, su base escritural de la fe, y usted va a tener no solamente lo que allí dice, sino lo que alguna vez el Señor le reveló. Gracias a Dios ahora tenemos la forma de grabar en vídeo, grabar y uno puede repetir. Nosotros estamos haciendo el tema con mi esposa, el tema de la Academia de Israel y en la Academia Israelita esta y podemos volver atrás y algo. Pero tómese el hábito de apuntar, tómese el hábito de escribir las cosas que son importantes. ¿Habrá algo importante que Dios me quiera decir cada día? Sí. Entonces si es importante, no me las puedo olvidar. Si es importante, la debo abrazar. Entonces, ¿qué hago? La escribo. Entonces no se me olvida, queda grabada. Escribe en la tabla, escribe en la piedra. Gracias a Dios que ahora tenemos el aparatito que hasta en este aparato podemos escribir. Mira que nos libró el Señor. Moisés andaba con una piedra, con dos piedras bajo la primer tablet que hubo en el mundo, eran dos semejantes piedras que bajaba Moisés con la... Imagínense. ¿Sí? Entonces, y ahora creen los americanos o los japoneses que han inventado la tablet. Mentira, hermano. Dios la primera tablet estuvo allá en el monte Sinaí con Moisés. Moisés fue el primero que tuvo la primera tablet. La primera tableta. Así que dice la palabra del Señor, mis hermanos, que Pedro comienza a hablar. En mi apunte puse, Pedro siempre se las arreglaba para tener algo que decir. Eso he puesto en mi apunte. Pedro siempre se las arreglaba para tener algo que decir, aun cuando no había nada que decir. Pedro siempre se las arreglaba para tener algo que decir, aun cuando no había nada que decir. Como a mí, aquí he puesto como a mí, mi boca desenfrenada muchas veces pone lazos a mi propia vida. Como a mí, mi boca desenfrenada pone lazos a mi propia vida.
Dice Proverbios 19. Proverbios 10:19. Eso, mira allí. Subraye ese versículo. Yo me lo voy a hacer porque me parece que siempre me olvido de hacerlo. Proverbios 10:19. ¿Qué dice? En las muchas palabras no falta el pecado. Mas el que refrena sus labios es prudente. Mis hermanos, ¿ante quién se encontraba? ¿Ante quién se encontraba Pedro? Pedro se encontraba ante el mismo Dios, transformando su naturaleza humana a una naturaleza divina, pero él se encontraba, escuche, Pedro se encontraba, bueno, lo acusamos a Pedro porque los otros no hablan, a Pedro le caemos por lengua larga, porque fue el que habló, así que le damos, por bocón le damos ahora, así que se aguante ahora, ¿eh? Pobre Pedro. Pedro se rirá de mí diciendo, si tú eres peor que yo, así que, pero como yo no lo escucho, ya me agarrará a mí, me andará buscando en el cielo. Pedro se encontraba ante el mismo Dios, ¿sí o no? ¿Lo hemos visto, sí o no? Porque supongamos, mi hermano, supongamos que, me voy a mover, no sé si me va a salir de la, pero supongamos, mi hermano, que Pedro dice, bueno, es el Mesías, está bien, Cristo es el Mesías, vimos algunos milagros, hemos visto alguna cosa, hacía unas horas, unos días antes, una semana antes, Pedro confesó que él era el Cristo, pero nunca vio la naturaleza, siempre lo vio así, como yo lo veo a usted, como usted me ve a humanamente. Pero de repente, Pedro no solamente había tenido una revelación a nivel mental en el capítulo 8, sino que ahora iba a tener una revelación ¿qué? Visual. Entonces de repente el Señor, lo ve al Señor que está carne y hueso, y de repente sus vestidos comienzan a... Y Pedro no sabía de energía atómica, no había electricidad, no había ninguna de esas cosas. Así que, ¿cómo es que se comienza a iluminar? ¿Cómo es que sus vestidos comienzan ahora? Y comienza a ver que algo es tan blanco, tan blanco, tan blanco. Y de repente cuando se da cuenta dice, ¿y con quién estaba hablando? Y me imagino que Jesús tiene que haber hablado con Elías. ¿Y tú, Elías, qué dices de este tiempo? Y tú, Moisés, porque se va a dar cuenta él. Se va a dar cuenta él que por lo que dice, por lo que él dice allí, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? Aquí hay un montón de información, hermano. ¿Cómo sabe Pedro que ese es Moisés? ¿Le había mostrado una foto? Le dijeron, mira, cuando te encontré con este personaje, andaba con una foto acá en la cartera, cuando te encontré con este personaje, ese es Moisés. ¿Había un retrato? ¿Cómo sabe que Elías? Porque seguramente el Señor habrá nombrado a Elías. Y Elías, mira, este es el cumplimiento de las profecías que se hablaron. Moisés, mira, estoy camino a la redención. Entonces Pedro escucha y identifica a uno y a otro. Entonces él se da cuenta que se encuentra primero ante Dios, que el Señor que era el Mesías, pero que ahora entra en otra naturaleza, en la naturaleza divina. Lo ve al Señor entrar en otra naturaleza. Pero no solamente eso, sino que dice, vaya, aquí está el que escribió la ley.
Aquí está el que escribió toda la ley que tenemos, que leemos en la sinagoga todos los sábados. Delante de nosotros tenemos al mismo Elías. Pedro tiene que haber pensado Elías, el mismo Elías que hablan la escritura de que fue arrebatado con carrozas de fuego, está aquí presente. Entonces era toda una extraordinaria situación, extraordinaria y sobrenatural situación. Y entonces Pedro no sé si se queda apabullado, si lo sobrepasa la situación, pero él algo tiene que decir. Algo tiene que decir. No me puedo quedar callado. Mi carácter latino me hace decir algo. Tengo que decir algo aquí. Que quede grabado en la historia de que cuando hubo esto yo fui el que hablé. Estos otros no hablan nada, siempre están ahí. Y dice la Biblia dice que no sabía lo que hablaba, porque no sabía lo que hablaba, pues hablaba estando espantado. Y dice la Biblia que Pedro, igual que nosotros, o nosotros igual que Pedro, muchas veces hablamos y en las muchas palabras no falta pecado. En las muchas palabras, en mis muchas palabras, no falta pecado. Dice la palabra del Señor, mas el que refrena sus labios es prudente. Tengo un pasaje, no lo he apuntado, pero lo tengo marcado aquí. Esta es la ventaja de ir marcando la Biblia. En 1 Samuel 16. Perdón, Primera de Samuel, sí, 16, sí, 16. Verso 18, 16, 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo, está hablando Saúl, y él pide a alguien que sepa tocar bien, el arpa, el instrumento, que sepa ejecutarlo, que sepa ejecutar su ministerio con corrección, con excelencia. Y dice, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso y Jehová está con él. Pero aquí tenemos una de las virtudes de David, y que bien haría yo y bien haría usted en tomar consejo de esta palabra. Dice que era un hombre que sabe tocar, o sea que no era un improvisado. No, yo fui a tal, pero no, después vemos que los hechos son otra cosa. Sabe tocar bien, es valiente y vigoroso, o sea que no es alguien que hay que estar dándole, dale, tira para adelante, vamos, saca una idea, no, era alguien que era echado para adelante, era hombre de guerra y que dice prudente en sus palabras. Alguien que tenía característica para estar en el palacio. De hecho, David luego estuvo en el palacio de dos maneras. Como un cortesano, porque estuvo en la corte de Saúl, pero luego, ¿de qué otra manera estuvo David en el palacio?
como rey. Primero como cortesano, debajo del trono, pero luego estuvo como rey, se sentó en el trono. Y recuerden, hermanos, que fuimos llamados nosotros a reinar con el Señor. Y Dios nos hable en esta noche, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Sea prudente. Ayer hablaba con la Clau, le decía, no todo lo que pienso trato de sacarlo por la boca, porque debo ser prudente. Hay demonios escuchando. ¿Sabe cuántas veces he dudado en mi corazón de Dios? Y he tenido que morderme la lengua. ¿Sabe cuántas veces he pensado en decir alguna cosa? Necesito, yo no sé usted, pero esta palabra es para mí. Necesito ser prudente. A veces los pruebo a algunos. Yo le digo a la Clau, yo voy probando a algunos. Les digo algo y a los 2 minutos ya lo saben todo. ¿Sabe qué le digo a la Clau? Todavía no está en condición, todavía no es maduro. Todavía no es madura. Le dije algo y ya, ¡pum! Fue por ahí. Es importante, hermanos, que seamos prudentes. Ayer estuvo el hermano aquí, ¿se acuerdan? Los reuní a los hermanos y dije, cuidadito, mi hermano. Y le dije, no por un tono de amenaza, sino diciendo, cuidado, porque lo que tenemos entre manos es para gente madura, para gente que sabe llevar la carga. Le pone a usted, le cuentan a algo. Yo a veces tenido que, en la oración, a veces, mis hermanos, le he dicho a los hermanos diáconos, he tenido que decir, oye, nos hemos enterado de un problema, de una situación, porque la persona se vino, se arrodilló y ahí larga y vomita delante de gente nueva. No es prudente, hay que ser prudente. Cuando usted sabe algo, cuando a usted le llega algo, no sea estómago, como decía mi suegra, estómago resfriado. Enseguida lo larga por todos lados. Y ahí anda. No, mi hermano, sea prudente. Sea prudente, mi hermano. Sea prudente en sus palabras, sea prudente en sus dichos, en su opinión. Sea prudente. Seamos prudentes. Porque mi opinión puede, mi hermano, fastidiar la vida de alguien. Mi opinión, que no siempre es la correcta, escuche con atención. Mi opinión, que no siempre es la correcta, si no es correcta, entonces es que incorrecta. Cuando yo la suelto, como es incorrecta, puede contaminar con incorrección a los demás. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Si prometió, cumpla. Si dijo sí, que sea sí. Y si dijo no, que sea no. Esencialmente cuando le prometemos a alguien o los padres a veces prometemos a los hijos. No, te dije hasta las 10 y a las 10 se tiene que... No, pero un minutito, 10 minutos más. No, ni 10 minutos ni nada. Vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Y lo que usted le dijo al Señor sea así. Sea prudente en sus palabras. Sea prudente. ¿Cómo decía Proverbios? ¿Cómo decía Proverbios? Que era 10, 19, ¿no? Porque ahora me fui a otro versículo. Amén. ¿Sí? Entonces, en las muchas palabras no falta. Sea prudente, sea sabio. Eso es sinónimo de madurez. Amén. Sea prudente. Si alguien le cuenta algo a usted, tenga cuidado porque a veces agarramos ¿sabe? Nos juntamos y ya estamos entre colegas y no, y se queda entre nosotros. Mentira, mi hermano. Yo le cuento a alguien porque creo que, miren lo que pasa, esto lo aprendí yo en el seminario, hicimos una prueba una vez. Me contó algo el pastor y entonces el pastor dijo, usted me contó algo a mí, el pastor me escribió, usted se lo va a contar, me dijo a mí, se llamaba Castiglione, creo que se llamaba.
José Luis, yo le voy a decir a usted algo en un papel. Usted se lo va a contar al que de mayor confianza usted tenga aquí. Entonces miré a mi alrededor. Ah, ya sé, ¿a quién se lo voy a contar? Entonces me escribió, se llamaba Lorenzo. Un hombre grandote. Me escribió el papel, entonces dije, busqué, ya sé a quién. Fui y le conté. Esto me contó el pastor. Muy bien. ¿Ya lo hizo José Luis? Sí, muy bien, ya se lo conté. Siéntese en su lugar. ¿Usted, hermano, le contó algo a José Luis? Sí, muy bien. Usted elija a alguien de confianza. ¿A quién se lo va a contar? El hermano buscó. Ah, ya sé. Otro hermano. Porque yo pensé que para él yo era su hombre de confianza. No, él tenía otro de confianza. Yo para él no era de confianza. Así que el problema que me contó el pastor me pasó a mí, que era un hombre de confianza, y en lugar yo de buscar ir al pastor, decirle, él es el hombre de confianza, no, él para mí, yo fui el que cometí el error. Y él también cometió el error. ¿Se da cuenta lo que quiero decir? Usted dice, no, lo digo entre hermanos, aquí queda entre confianza. No, mi hermano. Siempre hay uno que ese círculo, en el círculo, tiene gente de confianza en otro lado. Y va y lo dice, y lo dice, y lo dice, y lo dice, y cuando quisimos acordar, lo que debería ser guardado como algo delicado, lo sabe medio mundo. Y esencialmente los mundanos. Esencialmente los mundanos. Los que están llenos de demonios. Vamos y le largamos las cosas. Pedro no sabía. Él hablaba cuando no tenía que hablar. Nos quedamos en este punto. Son 18, yo no sé cuándo vamos a terminar con esto. Pero la habilidad, la habilidad de controlar la lengua es señal de madurez cristiana y de sabiduría. Santiago 3, del 2 al 12. Usted léalo en su casa. La habilidad de controlar la lengua. Mire hermano, este estudio hace años y se llamaba Pedro y yo. Bueno, ahora buscando un pasaje de la palabra del Señor le hemos puesto afirmados, ¿qué más? Fortalecidos y establecidos. Pero la habilidad de la control es sinónimo. La habilidad de controlar la lengua es señal o sinónimo de madurez cristiana y de sabiduría. Santiago 3, ¿se acuerdan que habla de la lengua allí? Que un barquito puede ser controlado por un... Antes venían los timones grandotes, así que en las películas de los... Santiago 3, versículo 2 al 12. Santiago 3, del versículo 2 al 12. Antiguamente los barcos se manejaban con un timón inmenso, así, un timón que iba el capitán ahí. Pero ahora son así, chiquititos los timones. Aun cuando fuera grande, en comparación con todo el barco, ese timón era pequeño. Pero ese timón controlaba. Y Pedro dice que la lengua, por pequeñita que está ahí, controla. Entonces, cuidado, mis hermanos. La señal, tenemos que tener nosotros como identidad, como iglesias, como iglesia Jesús, Vida y Libertad, esta identidad, esta madurez. Saber ser prudente. Si somos capaces de guardar cosas de la gente, no esconder, no estar allí diciendo, encubriendo, no encubrirme, hermano, sino tratar con responsabilidad, con madurez, ciertas cosas. Entonces Dios, la Biblia dice, si en lo poco eres fiel, sobre mucho te pondré. Amén.
Pedro tuvo, la última expresión, Pedro tuvo que aprender a ser un cordero inofensivo como su Señor. Pedro tuvo que aprender a ser un cordero inofensivo como su Señor. Isaías 53:7. Y vamos a recoger nuestras ofrendas. Pedro tuvo que aprender a ser un cordero inofensivo como su Señor. José Luis tiene que aprender a ser un cordero inofensivo como su Señor. Isaías 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. No abrió. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Señor, ayúdame por medio de tu palabra. Ayúdame a ser prudente. Ayúdame a ser prudente, Señor, a la hora de hablar, a la hora de decir, a la hora de tener que, Señor, gestionar las palabras. Ayúdame a ser prudente. En el nombre de Jesús de Nazaret.